Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish. Ya saben, esta sección en la que hablamos de pueblos, ciudades, aldeas de todos los tamaños, pero en las cuales tuvo una presencia importante el mundo judío. Hoy nuestra primera visita, como siempre de la mano de Barda Fishbein, será a Chequia, a la ciudad de Karlovy Vary o en alemán Karlsbad. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarat. Hoy sí, hoy nos vamos al prestigioso balneario Karlovy Vary en checo, Karlsbad, por su nombre alemán. Y es una localidad fundada en 1370, y de ahí su nombre, por el emperador Karl IV, y está al oeste de Bohemia, actualmente en la República Checa, a unos 130 kilómetros de Praga, donde se juntan los ríos Ore y Tepla. A su alrededor nacen manantiales de aguas que contienen abundantes minerales, por eso se convirtió en la famosa ciudad balneario que en finales del siglo XIX, principios del XX, tenía un gran prestigio, acudía ahí la jet set de la época, digamos. En la actualidad, la comunidad judía local es la única que quedó en la zona. A partir de 1499, los judíos tenían prohibido vivir allí. Sin embargo, desde el siglo XVI podían acudir a tomar las aguas curativas. El número de judíos visitantes por estos motivos fue creciendo, aunque únicamente podían ir entre mayo y septiembre o en invierno si había una prescripción médica. Sobre todo iban los adinerados, como algunos miembros de la familia Rothschild, por ejemplo. Durante la década de 1840 se abrió una casa de spa para pacientes judíos pobres y probablemente allí estuvo la primera sala de oración judía de Karlsbad. Recién tuvieron derecho a vivir en la ciudad cuando el emperador Franz Joseph I emitió una ley en 1849 que permitía a cada ciudadano del imperio austríaco elegir libremente su lugar de residencia. La Keilah se fundó en 1864 y al principio era una filial de la de otra ciudad de Hornstetten. 5 años después fue reconocido oficialmente como Keilah Independiente de Karlsbad y se abrió un cementerio judío. Comenzaron a fundarse las instituciones de bienestar social y educación, tales como un hospital, una Hebra Kadishá, la sociedad de enterramientos y un club de mujeres. En 1872 también se fundó una escuela judía. Y desde 1865, o sea, desde un año después de fundada la comunidad, tenían rabino, aunque la sinagoga se consagró recién en 1877. Dos familias judías residentes tenían industrias muy importantes, una de porcelana y otra de vidrio. También abundaron científicos y artistas judíos, nativos, de algunos de los cuales hablaremos luego más extensamente. La mayoría se comunicaba en alemán y enviaba a sus hijos a las escuelas públicas que dictaban clase en esta lengua y algunos en checo, mientras que la formación religiosa la recibían aparte. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, muchos judíos de Galicia se instalaron en Karlsbad, de modo que también comenzó a hablarse yiddish entre los miembros de la Keilah. En la Primera Guerra Mundial, 9 judíos de Karlsbad cayeron combatiendo en el frente. Tras la guerra y al fundarse la República de Checoslovaquia, dada la tradicional relación de los judíos de Karlovy Vary, como pasó a llamarse ahora la ciudad, con la cultura germana, temieron ser objeto del odio de nacionalistas checoslovacos. Para ello se organizaron en grupos de autodefensa, entre otras precauciones destinadas a repeler posibles ataques. Existían razones para tomar estas medidas, ya que en 1919 soldados checos asesinaron a un integrante de la comunidad. En el año 1921 los vecinos judíos
eran 2.650. En Karlovy antes de la guerra que acabamos de mencionar, ya había un movimiento sionista activo, pero después cobró mayor impulso. En los años 1922 y 1923 se convocaron allí los dos correspondientes congresos sionistas mundiales. Los movimientos Bnei Akiva y Tjelet Lavan tenían seguidores en Karlovy, algunos de los cuales emigraron a Israel bajo mandato británico. Otros grupos sionistas también tenían ramas locales. En 1924, la localidad fue escogida como sede de la organización deportiva Maccabi a nivel mundial. En la década de 1930 vivían en Karlovy algo más de 2.100 judíos y había 5 sinagogas. Tras el Acuerdo de Múnich de 1938, Checoslovaquia desapareció como país independiente y la zona de los Sudetes, incluyendo Karlovy, fue anexada al Reich. La mayoría de los judíos se trasladaron a Praga. En el aciago mes de noviembre de 1938, en el que se multiplicaron los pogromos, entre ellos el de la Kristallnacht y su dramático saldo en vidas y propiedades judías, la sinagoga mayor de Karlovy fue presa de un incendio y al año siguiente se eliminaron los restos calcinados. Es decir, quedó nada, tierra baldía. Los judíos que aún quedaban allí fueron enviados al campo de concentración Spentor y luego deportados hacia la zona checa que aún no se había anexado a la Alemania nazi. Pero en marzo de 1939 el territorio de Bohemia y Moravia pasó a ser un protectorado alemán y los judíos comenzaron a ser víctimas de persecución y violencia en todo ese territorio. Desde 1941 la gran mayoría fue deportado al gueto escaparate de Theresienstadt, desde donde al cabo de un tiempo se los enviaba a otros campos de concentración y exterminio. En ellos fueron asesinados o murieron por enfermedad o inanición más del 90% de los judíos de Karlovy. Al acabar las hostilidades, volvieron aproximadamente un 10% de los nativos sobrevivientes. El resto de los judíos que se instalaron en la ciudad procedía del este de Europa y de los Cárpatos rusos. Sumaban unos 500 y volvieron a fundar una comunidad. Había un rabino, se restableció el mikve, una sala de lectura y un restaurante kosher. La Keilah también contaba con un hazán o cantor litúrgico, un shohet, un matarife ritual y un carnicero kosher. Se organizó un hogar de ancianos, ya que se trasladaron desde Marienbad, otro balneario, o en checo Mariansky Lazn, judíos ancianos y de escasos recursos. Una casa de oración abierta tras la guerra fue destruida en parte por un incendio provocado en el año 1946. Pero en 1947 se celebró una conferencia sionista europea en Karlovy. En 1956 se erigió una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas de la Shoah. Numerosos miembros de la comunidad decidieron emigrar y a mediados de la década de 1960 solo había en Karlovy 222 judíos cuyo número siguió mermando hasta que en 1995 quedaban únicamente 44. Incluso con tan pocos vecinos judíos, en el año 2002 se colgaron carteles pidiendo un pogromo antijudío y se vandalizó un monumento dedicado a las víctimas de la Shoah. Sin embargo, en 2005 la Keilah volvió a crecer hasta contar con 100 miembros, incluyendo los de pueblos cercanos. Actualmente tienen un edificio comunitario, se ofrecen servicios de Shabbat a los que acuden judíos turistas o que van al balneario específicamente. El cementerio en uso sigue siendo el que ya había antes de la guerra, donde se conservan unas 700 lápidas antiguas. Y bueno, como hacemos siempre, vamos a hablar un poquito de los personajes notables nacidos en esta ciudad, que según los años de nacimiento iremos diciendo si era en Carlsbad o en Karlovy
por el cambio, digamos, de gobierno y de país de la ciudad. Empezamos por Bruno Adler, nacido en octubre de 1888, por lo tanto en Karlsbad, y asistió a la escuela y luego al gimnasio al gymnasium de la ciudad y continuó estudios en un gymnasium de Praga. Se especializó en historia del arte y literatura y en filosofía en las universidades de Viena, Erlangen y Múnich. Obtuvo su doctorado en 1917. Trabajó como ponente en historia del arte de la famosa escuela arquitectónica y artística Bauhaus y de 1924 a 1930 fue profesor también de historia del arte en la Escuela de Arte de Weimar. Ese fue un periodo muy fructífero para Adler como escritor y editor, tareas que realizó tanto individualmente como junto a otros colegas de la propia Bauhaus. Cuando los nazis tomaron el poder, huyó de Alemania y volvió a Praga, pero en 1936 la situación empeoró también allí y entonces emigró a Inglaterra. Continuó escribiendo con el seudónimo Urban Roudel, que usó durante toda la Segunda Guerra Mundial y en algunas ocasiones esporádicas tras la misma. Adler fue profesor en la New School de Herlingen, una escuela judía alemana que inicialmente estaba en esta ciudad, en Herlingen, pero que durante el nazismo se trasladó a Kent, en Inglaterra. A ella asistieron refugiados judíos, como por ejemplo los niños de varios Kindertransporten enviados a Inglaterra. Otra de sus ocupaciones fue escribir en el servicio alemán de la BBC. Con la apariencia de programas literarios, se enviaba propaganda británica a Alemania, con textos escritos por refugiados judíos alemanes. Escuchar esta radio podía significar penas de cárcel y en ocasiones la muerte. Por ese motivo, la duración de las emisiones era de entre 3 y 7 minutos. Adler fue asimismo el editor de una revista mensual en alemán que publicó la División de Servicios de Información de Estados Unidos tras la guerra. En el Archivo de Literatura Alemana de la ciudad de Marbach am Neckar se conservan sus documentos personales y de trabajo, entre ellos la correspondencia que mantuvo con importantes intelectuales de su época. Adler falleció en Londres en el año 1968. Walter Serner nació en 1889 con el nombre de Walter Seligmann. Estudió Derecho en Viena, huyó a Suiza cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y allí, junto a Tristán Tzara y otros vanguardistas, se involucró en el movimiento artístico Dada, editando diversas publicaciones con el ideario de dicho movimiento. A partir de 1923 vivió en los más diversos sitios, su ciudad natal, Karlsbad, Viena, Barcelona, Praga, entre otras. Su obra más famosa, Manual para Embaucadores, incluye 591 reglas de oro que todo pícaro caballero debe conocer. Este es el subtítulo. La segunda parte de este libro se publicó en Berlín en 1927 como Manual para Embaucadores, o para aquellos que pretenden serlo, y también incluye 591 reglas de comportamiento para delincuentes y estafadores. Incluso antes de que los nazis se hicieran con el poder, la censura conservadora alemana comenzó a presionar para prohibir los textos de Serner por considerarlos, abro comillas, un peligro para la moral pública y a Serner, vuelvo a abrir comillas, un proxeneta judío. Como es obvio, a partir de 1933, sus obras pasaron a integrar la lista de la de artistas y literatos que los nazis consideraban arte degenerado. Serner estuvo internado en el gueto de Praga hasta agosto del año 1942. Luego él y su esposa fueron deportados al campo de concentración de Theresienstadt, donde fueron asesinados en una fecha incierta de ese mismo año. El director de orquestas sinfónicas, ópera, ballet y bandas sonoras para películas y musicales de Broadway, Franz Ahlers, fue también nativo de Karlsberg, nacido en el año 1905.
Tocaba el violín desde los 7 años, cuando tenía 15 se trasladó a Berlín y allí fue violinista de la Filarmónica. Tuvo mucho éxito en Europa hasta que en 1938 emigró a Estados Unidos. Su trabajo le hizo merecedor de 2 premios Tony, al mejor director y director musical, uno de ellos por My Fair Lady. También fue nominado a los Grammy para la mejor grabación, por la mejor grabación para niños por Hansel y Gretel. Allers regresó a Alemania y se instaló en Múnich. En el año 1961 dirigió la producción original de Camelot de Broadway, por lo que obtuvo su segundo premio Tony. En octubre del mismo año, una versión de My Fair Lady traducida al alemán se estrenó en el Teatro des Westen de Berlín, de la que Allers fue director musical. Falleció en 1995 a los 89 años a raíz de una neumonía. Estaba en viaje hacia California, pero le ocurrió en el camino y fue ingresado en un hospital de Las Vegas. Y hasta aquí es lo que podemos contar de Carlo Vivari actualmente y Antigua Carlsbad. Pues nos ha interesado mucho y por eso mismo queremos volver a encontrarnos contigo para que nos sigas hablando de otras localidades, ciudades, pueblos y aldeas en donde el yiddish fue una lengua habitual. Y para eso esperamos contar contigo dentro de 2 semanas, Barda Fishbein. Muy bien, hasta entonces.